Imagina condenar al Hijo de Dios y vivir lo suficiente para ver cómo el juicio cae, uno por uno, sobre todos los que participaron. No murieron en honor, no murieron en paz, no murieron protegidos por el poder que creían intocable. Los hombres que conspiraron contra Jesús terminaron en vergüenza, caída, exilio, ruina, y algunos bajo el colapso de la misma estructura que levantaron para defender su sistema. Y todo ocurrió en un plazo que estremece: 40 años. Exactamente el tiempo en que las palabras de Jesús dejaron de sonar como advertencia para convertirse en historia. Porque esto no trata solo de la crucifixión, trata de lo que vino después, de lo que ocurrió con Caifás, con Anás, con Poncio Pilato, y con los hombres que creyeron haber silenciado para siempre al que llamaron culpable. En este estudio vamos a seguir esa historia paso a paso, fuente por fuente, desde la noche del juicio ilegal contra Jesús hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y aun si ya conoces la historia de la crucifixión, hay un detalle inquietante que muchos nunca observaron con atención: cómo el juicio no cayó de una sola vez, sino con una precisión que resulta imposible ignorar. Para entenderlo, necesitamos volver al principio. No al principio del proceso judicial, sino al principio del sistema de corrupción que hizo posible la crucifixión. Necesitamos entrar a la casa de Anás. En el año 6 después de Cristo, cuando Judea fue convertida en provincia romana, el imperio necesitaba un sumo sacerdote que colaborara, alguien que mantuviera el orden religioso sin generar problemas políticos. Alguien que entendiera que la religión y el poder son herramientas, no verdades. El hombre que los romanos eligieron para ese rol fue Anás, hijo de Seth. Anás fue sumo sacerdote durante 9 años. Luego fue removido por los romanos, lo cual era común, ya que el cargo se había convertido en una designación política. Pero lo que no era común, lo que era extraordinario, lo que revelaba el alcance real del poder de este hombre, es lo que sucedió después de su remoción. 5 de sus hijos llegaron a ser sumos sacerdotes y su yerno, Caifás, ocupó el cargo durante 18 años, el mandato más largo de toda la era romana en Judea. Eso no es nepotismo ordinario. Eso es una dinastía. Eso es una familia que controló el sacerdocio de Israel durante décadas, que administró el templo como una empresa familiar, que convirtió la casa de Dios en la fuente de su riqueza personal. Y para entender por qué Jesús fue crucificado, primero debemos entender cómo funcionaba esa empresa. El templo de Jerusalén era el único lugar donde los judíos de todo el mundo podían ofrecer sacrificios. Si vivías en Alejandría, en Roma, en Babilonia, y querías cumplir con tus obligaciones religiosas, tenías que venir a Jerusalén o enviar tu ofrenda a través de agentes, y cuando llegabas al templo necesitabas comprar animales aprobados por los sacerdotes, palomas para los pobres, ovejas y bueyes para las ofrendas más grandes, y para comprarlo necesitabas cambiar tu moneda romana o griega por el siclo del templo, la única moneda aceptada en el recinto sagrado. ¿Quién controlaba los cambistas? La casa de Anás. ¿Quién controlaba los vendedores de animales? La casa de Anás. ¿Quién fijaba los tipos de cambio? La casa de Anás. ¿Quién decidía qué animales eran aceptables para el sacrificio y cuáles no? Los inspectores de la casa de Anás. El Talmud de Babilonia, en el Tratado Pesajim, contiene una maldición pronunciada por los rabinos de la época contra esta familia. ¡Ay de la familia de Anás! ¡Ay de sus serpientes venenosas! Son sumos sacerdotes y sus hijos son tesoreros y sus yernos son guardianes del templo y sus sirvientes golpean al pueblo con bastones. No son las palabras de los discípulos de Jesús. Son las palabras de los propios líderes judíos del primer siglo, documentadas en el registro rabínico.
Los líderes religiosos de Israel odiaban a la familia de Anás porque sabían exactamente lo que eran: extorsionadores con vestiduras sagradas. Y fue en este contexto, en esta atmósfera de corrupción institucionalizada, donde un rabino galileo entró al templo, volcó las mesas de los cambistas, soltó las palomas y dijo palabras que nadie en esa sala podía soportar escuchar. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, este episodio aparece al principio del ministerio de Jesús y los líderes del templo le preguntan: ¿qué señal nos muestras para hacer estas cosas? Y Jesús responde con una frase que ellos guardarían en su memoria hasta usarla como acusación 3 años después: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En Marcos capítulo 11, el mismo episodio aparece al final del ministerio durante la semana de la Pascua. Y el texto dice algo notable. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo hacerle morir, porque le tenían miedo, ya que toda la multitud estaba admirada de su doctrina. Si este estudio te impacta, dale like y suscríbete. Y comenta: el juicio llegó. Si crees que nadie escapa a lo que Dios ha establecido, notemos la secuencia. Jesús voltea las mesas, los sacerdotes buscan cómo matarlo. La razón declarada no es blasfemia, es miedo. Miedo a la multitud, miedo a perder el control, miedo a que este hombre que llamaba cueva de ladrones a su negocio familiar frente a miles de peregrinos de Pascua destruyera la legitimidad del sistema entero. No querían matar a un blasfemo, querían eliminar a una amenaza económica y política. Y para hacerlo, necesitaban un plan que funcionara antes de que terminara la semana de Pascua, antes de que las multitudes se disolvieran y Jesús regresara a Galilea. Necesitaban actuar rápido, necesitaban actuar ilegalmente, y el hombre que lo organizó todo fue Caifás. José ben Caifás era, por todos los estándares visibles, el hombre más poderoso de Judea después del gobernador romano. Era el sumo sacerdote en funciones, el presidente del Sanedrín, el custodio del templo, el intermediario entre el pueblo judío y su Dios. Llevaba las vestiduras sagradas, pronunciaba las bendiciones, entraba al lugar santísimo una vez al año. Era, en la teología del primer siglo, el hombre más cercano a Dios sobre la tierra. Y en la noche del jueves al viernes de la semana de Pascua del año 30 o 33 después de Cristo, según los cálculos de los eruditos, este hombre convocó una reunión ilegal a medianoche en su propia casa para ejecutar a un inocente. Necesitamos detenernos en esto, porque la magnitud de lo que ocurrió esa noche es algo que la mayoría de los creyentes conoce como resumen, pero raramente examina en detalle. El proceso judicial contra Jesús no fue simplemente injusto. Fue una violación sistemática y deliberada de cada protección que el derecho judío había construido durante siglos para proteger al acusado. La Mishnah, el código legal rabínico que codifica las tradiciones jurídicas del judaísmo, establece en el tratado Sanedrín reglas muy claras para los juicios capitales. Los casos de pena de muerte no podían comenzar por la noche, debían iniciarse durante el día. Las condenas en casos capitales no podían pronunciarse el mismo día del juicio, sin debía transcurrir al menos una noche para que los jueces pudieran reconsiderar. El Sanedrín no podía reunirse en una casa privada, solo en la sala de la piedra labrada dentro del templo. Los testigos debían ser examinados por separado y sus testimonios debían coincidir. Y crucialmente, ningún condenado podía ser ejecutado durante una festividad religiosa. Caifás violó todas estas reglas, todas, en una sola noche. El proceso comenzó en la oscuridad,
en su casa privada, con testigos que, según el propio relato de Marcos en el capítulo 14, no lograban ponerse de acuerdo en sus testimonios. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para condenarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Esta sola frase, que en cualquier tribunal con respeto por su propio ordenamiento jurídico habría terminado el proceso. Si los testigos de cargo no concuerdan, el acusado debe ser liberado. Eso no es misericordia, es ley. Pero Caifás no estaba ejecutando un proceso legal, estaba ejecutando un resultado predeterminado, y cuando los testigos fallaron, tomó el control directamente. En Marcos 14, versículos 61 al 64, leemos lo que sucedió. Entonces el sumo sacerdote le preguntó de nuevo diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su ropa, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? En ese momento, Caifás cometió otro acto ilegal. El sumo sacerdote tenía prohibido rasgar sus vestiduras sagradas. Era una prohibición explícita en Levítico 21. Las vestiduras del sumo sacerdote eran propiedad de Dios, símbolo del oficio, y dañarlas era una profanación. Al rasgarlas, Caifás no solo estaba violando la ley, estaba simbolizando sin saberlo lo que iba a ocurrir con el sacerdocio que representaba. Estaba rasgando su propio rol, y el Sanedrín, que debería haber detenido ese proceso en cualquiera de las docenas de momentos en que fue quebrantado, respondió con unanimidad. Todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Hay un detalle perturbador en esa unanimidad. Algunos eruditos han señalado, basándose en el derecho rabínico, que un veredicto unánime, en un caso capital, era en sí mismo motivo de sospecha y anulación del juicio, precisamente porque sugería que el proceso había sido manipulado. Un tribunal legítimo tenía disidencias, tenía debate, tenía voces que defendían al acusado. La unanimidad perfecta en una condena era señal de que algo había fallado en el proceso deliberativo. Pero esa noche no había debate. Había una decisión tomada de antemano y un ritual legal diseñado para darle apariencia de legitimidad. Lo que siguió fue la humillación. Marcos 14, versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. El hombre más cercano a Dios sobre la tierra presidía una sala donde guardias religiosos escupían el rostro del Hijo de Dios. Y nadie lo detuvo. Al amanecer, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, porque el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar sentencias de muerte bajo la ocupación romana. Necesitaban la firma del gobernador. Y aquí comienza la segunda parte de la historia de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo hizo de todas formas. Poncio Pilato llevaba ya varios años como gobernador de Judea cuando Jesús fue traído ante él. No era un administrador benevolente. Los registros históricos, tanto el Nuevo Testamento como el historiador judío Flavio Josefo y el filósofo Filón de Alejandría, pintan un retrato consistente de un hombre arrogante, violento y con un desprecio particular por la sensibilidad religiosa judía. Josefo relata en sus antigüedades que Pilato, al llegar a Judea, ordenó que sus tropas entraran a Jerusalén con estandartes que llevaban la imagen del emperador, algo que ningún gobernador anterior había hecho precisamente porque violaría la prohibición judía de imágenes.
Cuando los judíos protestaron masivamente, Pilato amenazó con matarlos y solo retrocedió cuando los manifestantes se inclinaron ante sus soldados y ofrecieron sus cuellos, negándose a rendirse. Fue un momento de vergüenza para Pilato, que había subestimado la determinación del pueblo. Filón de Alejandría, en su obra Legatio ad Gaium, describe a Pilato en términos extraordinariamente duros, mencionando sus sobornos, sus insultos, sus robos, sus ultrajes, sus actos de arrogancia, sus repetidas ejecuciones de prisioneros sin juicio y su ferocidad salvaje e interminable. Este era el hombre ante quien Jesús fue llevado esa mañana. Y lo que los evangelios registran sobre esa conversación es notable, porque revelan que Pilato no encontró culpa en Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, después del interrogatorio, Pilato dice a los principales sacerdotes: «Ningún delito hallo en este hombre». En el Evangelio de Juan, capítulo 18, la conversación entre Pilato y Jesús sobre la naturaleza del reino es uno de los intercambios más profundos del Nuevo Testamento, y termina con Pilato saliendo de nuevo al pueblo y declarando: «Yo no hallo en él ningún delito». Pilato sabía que Jesús era inocente, el texto lo dice explícitamente, y lo entregó de todas formas. La pregunta que merece nuestra atención en este punto no es por qué los sacerdotes querían matar a Jesús. Eso ya lo entendemos. La pregunta es por qué Pilato, un hombre que claramente reconocía la inocencia del acusado y que tenía poder absoluto para liberarlo, optó por la crucifixión. La respuesta está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, y es devastadoramente reveladora. Después de varias idas y venidas, después de intentar liberar a Jesús mediante el recurso de Barrabás, después de mandarlo flagelar esperando que la multitud se saciara con eso, los sacerdotes pronuncian la frase que cambia todo. Juan 19, versículo 12. Entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. No eres amigo de César». Esta frase, en el vocabulario político romano del primer siglo, era casi una sentencia de muerte para un gobernador. Amicus Caesaris, amigo del César, era un título informal pero extremadamente importante que designaba a aquellos funcionarios que gozaban de la confianza del emperador. Perderlo significaba el fin de la carrera, el inicio de la investigación y potencialmente el exilio o la ejecución. Y Pilato tenía razones muy concretas para temer esa acusación. Su patrón político en Roma era Sejano, el prefecto pretoriano de Tiberio, el hombre que lo había nombrado y que lo protegía. Pero en el año 31 después de Cristo, unos pocos años antes de la crucifixión, Sejano había sido ejecutado por Tiberio bajo cargos de traición. Todos los que habían sido asociados con Sejano, todos sus protegidos, todos sus amigos, estaban bajo sospecha. Pilato ya era políticamente vulnerable. Una acusación formal ante Tiberio de haber liberado a alguien que se proclamaba rey podría destruirlo. Así que Pilato eligió su carrera sobre su conciencia. Eligió la seguridad política sobre la justicia. Se lavó las manos, un gesto que el propio texto describe como un intento de declarar su inocencia ante la multitud, y firmó la orden de crucifixión. Mateo 27, versículos 24 y 25, registra ese momento con una precisión terrible. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Hay un elemento en ese intercambio que muchas generaciones de lectores han usado de forma antisemita y debemos ser cuidadosos aquí.
Las palabras «su sangre sea sobre nosotros» no son una maldición colectiva sobre el pueblo judío para siempre. Son las palabras de una multitud específica, en un momento específico, en una ciudad específica, asumiendo responsabilidad por una decisión política. No son una condena teológica de toda la nación. Los eruditos bíblicos serios han señalado esto repetidamente, pero lo que sí son es proféticamente significativo en el contexto más inmediato, porque lo que esa multitud estaba aceptando, la responsabilidad de esa decisión, se materializaría sobre esa ciudad y esa generación en 40 años con una precisión que ningún novelista habría osado inventar. Jesús fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. No, los romanos crucificaban a los criminales fuera de las ciudades deliberadamente, como advertencia para los que entraban y salían. Era una ejecución diseñada para ser vista, para humillar, para demostrar que el imperio podía hacer con cualquier cuerpo lo que le plació. Y mientras Jesús colgaba en esa cruz, pronunció palabras que los evangelios registran con cuidado. Una de ellas, en Lucas 23, versículo 28, estaba dirigida no a sus ejecutores, sino a las mujeres que lloraban a su paso camino al Gólgota. «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron». Estas palabras no son una maldición, son una profecía pronunciada con tristeza. Jesús estaba describiendo algo que vendría sobre esa ciudad, y en Lucas capítulo 21, en una enseñanza que los estudiosos llaman el discurso del Monte de los Olivos, había sido aún más explícito. Versículos 20 al 24. «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas». Y luego, en el versículo 32 del mismo capítulo, «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». No pasará esta generación. En el vocabulario del primer siglo, una generación era aproximadamente 40 años. Jesús murió alrededor del año 30 o 33 después de Cristo. Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo. La diferencia es exactamente 40 años. Pero antes de llegar a la caída de Jerusalén, necesitamos rastrear lo que le pasó a cada uno de los actores principales de esa noche, porque el juicio no esperó hasta el año 70. Comenzó mucho antes, y comenzó precisamente por donde había comenzado la corrupción, por el sacerdocio. El año 36 después de Cristo, apenas 3 a 6 años después de la crucifixión, el gobernador romano de Siria, Vitelio, visitó Jerusalén. Durante su visita, tomó una decisión administrativa que debió haber parecido menor en ese momento, pero que tenía un peso simbólico enorme. Destituyó a Caifás del sumo sacerdocio. No hubo escándalo. No hubo resistencia, no hubo denuncia profética. Caifás simplemente dejó de ser sumo sacerdote. El hombre que había rasgado sus propias vestiduras sagradas, que había presidido el proceso más ilegal de la historia de Israel, que había entregado al Mesías a los gentiles para que lo crucificaran, fue removido de su cargo por un administrador romano pagano como si fuera un empleado molesto, sin honor, sin legado, sin explicación pública. Y aquí está el detalle que hace que esta historia se vuelva completamente diferente. Vitelio, al destituir a Caifás, también le quitó las vestiduras sacerdotales, las tomó y las puso bajo custodia romana.
Hay algo casi demasiado poético en ese gesto para pasarlo por alto. Caifás había rasgado sus vestiduras en el momento en que condenó a Jesús. Ahora, un gentil pagano se las quitaba. El hombre que representaba la continuidad del sacerdocio arónico, que llevaba las vestiduras que simbolizaban la mediación entre Dios e Israel, terminó con esas vestiduras en manos romanas, el símbolo del oficio en manos del imperio que él había usado para ejecutar al Hijo de Dios. Después de esa remoción, la historia guarda silencio sobre Caifás. Los registros históricos de Josefo, que son extraordinariamente detallados sobre los sumos sacerdotes de la época, no dicen nada sobre el destino final de Caifás. Desaparece de las páginas de la historia como desaparece un hombre que ha perdido todo lo que le daba identidad. O casi desaparece. En noviembre de 1990, en un parque al sur de Jerusalén, trabajadores de construcción que abrían una carretera descubrieron accidentalmente una cámara funeraria del período del Segundo Templo. Dentro había 12 osarios, licajas de piedra caliza que los judíos del primer siglo usaban para almacenar los huesos de sus muertos después de que la carne se descomponía. Era una práctica común. El cuerpo descansaba en una tumba por aproximadamente un año, y luego los huesos eran recolectados y colocados en estos osarios ornamentados para un almacenamiento permanente. Uno de los osarios en esa cámara era el más elaborado del conjunto. Tenía decoración en ambos lados, una inusual en la manufactura de osarios del período, y llevaba una inscripción en arameo que decía Yehosef bar Caifa, José hijo de Caifás. Los arqueólogos identificaron este osario como el de José ben Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús. Dentro había los huesos de 6 individuos, incluyendo los de un hombre de aproximadamente 60 años. Wintum que los investigadores consideran el propio Caifás. Hay algo sobrecogedor en ese hallazgo. El hombre que mandó construir el sistema más opresivo de extorsión religiosa en la historia de Judea, que presidió el proceso judicial más ilegal registrado en la antigüedad, que entregó al Hijo de Dios a los romanos, terminó siendo una caja de huesos bajo una carretera en un parque público, sin templo, sin sacerdocio, sin linaje en el poder, sin nada de lo que había muerto protegiendo. Lo que protegió, murió con él. Lo que entregó, vive hasta hoy. Pero volvamos a Poncio Pilato, porque su historia es aún más dramática. En el año 36 después de Cristo, el mismo año en que Caifás fue destituido, Pilato cometió su último y fatal error administrativo. Según Josefo en las Antigüedades, libro 18, capítulo 4, un profeta samaritano reunió a una gran multitud prometiendo mostrarles los utensilios sagrados que Moisés supuestamente había enterrado en el monte Gerizim. Pilato, interpretando la reunión como una amenaza política o una insurrección potencial, envió tropas que masacraron a los peregrinos, incluyendo a los líderes. Los samaritanos se quejaron ante Vitelio, el gobernador de Siria, el mismo que había destituido a Caifás. Y Vitelio tomó una decisión extraordinaria. Destituyó a Pilato y lo envió a Roma para enfrentar un juicio ante el emperador por la masacre. Pilato llegó a Roma. Y aquí la historia se vuelve oscura en los mejores archivos que tenemos, porque el relato de Josefo se interrumpe con la nota de que cuando Pilato llegó a Roma, el emperador Tiberio había muerto. Lo que sucedió después con el proceso judicial, con la carrera de Pilato, con su destino final, Josefo no lo registra. Pero otras fuentes antiguas llenan ese silencio con detalles que, aunque no están universalmente verificados por los historiadores modernos, forman parte del registro patrístico.
Eusebio de Cesarea, el gran historiador cristiano del siglo IV, en su Historia Eclesiástica, escribe que Pilato fue exiliado a la Galia, la región que hoy es Francia, donde cayó en una miseria tan profunda que eventualmente se suicidó. Otras tradiciones, algunas de ellas recogidas en textos apócrifos, elaboran este relato con distintos detalles geográficos. Algunos dicen que murió en Viena, en la Galia, donde habría una tumba marcada como la suya. Lo que sí es históricamente verificable es que Pilato nunca regresó a Judea. El hombre que había gobernado con mano de hierro, que había masacrado samaritanos y había crucificado al Hijo de Dios, fue removido de su cargo, enviado a Roma a enfrentar consecuencias y desapareció de la historia. El rastro se pierde en el exilio. Hay una dimensión teológica en ese final que merece consideración. Pilato eligió su carrera sobre la justicia, eligió la aprobación del César sobre la verdad, y la carrera que tanto protegió lo destruyó de todas formas. El sistema que sirvió con su complicidad no lo protegió cuando ya no le era útil. Lo descartó exactamente como él había descartado al inocente que tuvo delante. Pero la historia más devastadora no es la de Caifás ni la de Pilato. La historia más devastadora es la de la casa de Anás y de Jerusalén misma. Porque lo que le pasó a esa familia y a esa ciudad en los 40 años que siguieron es algo que supera cualquier novela de horror histórico que la imaginación humana haya producido. Para entender el año 70, primero debemos entender cómo llegó la primera guerra judeo-romana. No fue repentina, no fue un accidente. Fue el resultado predecible de décadas de opresión romana, de corrupción sacerdotal, de tensiones sociales que se habían ido acumulando como presión en un recipiente sellado. En la década del 60 después de Cristo, Judea era un territorio al borde del colapso. Los celotes, un movimiento de resistencia armada contra Roma, habían ganado influencia entre la población. Los sicarios, una facción aún más radical que asesinaba a colaboradores judíos con el imperio, sembraban el terror en las calles de Jerusalén. Los sumos sacerdotes de la familia de Anás, que para entonces habían perdido la sofisticación política de los primeros tiempos, tomaban decisiones cada vez más erráticas. El historiador Josefo, que vivió estos eventos en primera persona y fue testigo ocular del asedio, describe en su obra La guerra de los judíos la degeneración del liderazgo de Jerusalén con un lenguaje que es casi incomprensible en su intensidad. Los líderes religiosos no solo habían fracasado en dirigir al pueblo hacia la paz, habían contribuido activamente al caos que se aproximaba. En el año 66 después de Cristo, el sistema finalmente colapsó. El detonante inmediato fue una disputa sobre impuestos. El gobernador romano Gesio Floro tomó 17 talentos del tesoro del templo, alegando que eran debidos al César. Los judíos se rebelaron, los romanos respondieron con violencia. Y la chispa encendió el polvorín que décadas de opresión habían estado construyendo. La guerra comenzó con victorias judías sorprendentes. La guarnición romana de Jerusalén fue masacrada. El gobernador de Siria, Sestio Galo, envió una fuerza de 12.000 soldados para recuperar la ciudad y fue derrotado en el paso de Betorón, perdiendo 6.000 hombres y su águila de legión, una humillación sin precedentes para Roma. Josefo, que en ese momento era un comandante judío en Galilea, describe la euforia en Jerusalén como algo próximo al delirio colectivo. Roma no podía ignorar eso. El emperador Nerón envió a uno de sus mejores generales, Vespasiano, con 3 legiones completas y fuerzas auxiliares, un ejército de aproximadamente 60.000 soldados para aplastar la rebelión. Vespasiano comenzó metódicamente conquistando Galilea, luego la costa, luego las ciudades del interior, apretando el cerco alrededor de Jerusalén como una red.
y mientras el ejército romano avanzaba hacia la ciudad, algo extraordinario sucedió dentro de Jerusalén. El profetizado por Jesús, que ciudad contra ciudad y reino contra reino se levantaría, se cumplió dentro de los propios muros. Las facciones judías, los celotes, los sicarios, los seguidores de Juan de Giscala y los de Simón Bar Giora comenzaron a combatirse entre sí dentro de la ciudad sitiada. Josefo describe escenas que desafían la imaginación. Los celotes, que habían tomado control del templo, convocaron un tribunal en el mismo recinto sagrado y ejecutaron a sacerdotes y aristócratas, a los que acusaban de colaboracionismo. El sumo sacerdote Anano, uno de los hijos de Anás, el mismo Anás, que había sido el arquitecto de la muerte de Jesús, fue capturado por los celotes, humillado y arrastrado por las calles de Jerusalén antes de ser ejecutado sin juicio. Flavio Josefo, que describe este evento en la Guerra de los Judíos, libro 4, expresa una lamentación que es extraordinaria, viniendo de un historiador usualmente clínico. Creo que la caída de Anano fue el comienzo de la destrucción de la ciudad, y que el día en que los judíos vieron al sumo sacerdote asesinado en el corazón de Jerusalén, fue aquel en que su ruina fue sellada. Josefo no era cristiano, no tenía razones teológicas para interpretar la muerte de Anano como un juicio divino. Era un historiador judío que simplemente observaba que el asesinato del sumo sacerdote dentro de la ciudad santa, por manos judías, marcó el punto de no retorno en la destrucción de Jerusalén. Pero lo que un lector del Evangelio no puede dejar de notar es esto: el hijo de Anás, el heredero del hombre que había orquestado la muerte de Jesús, fue ejecutado sin juicio en las calles de Jerusalén. No por los romanos, por sus propios compatriotas. El mismo tipo de proceso ilegal, el mismo tipo de violencia arbitraria, el mismo tipo de muerte sin defensa que Anás había organizado contra Jesús, le alcanzó a su linaje. En el año 68 después de Cristo, Nerón murió y Roma entró en un año de caos político conocido como el Año de los 4 Emperadores. Vespasiano suspendió las operaciones militares para evaluar la situación. Cuando fue proclamado emperador en el 69 después de Cristo, delegó el comando de la guerra en Judea a su hijo Tito y regresó a Roma. Tito llegó ante Jerusalén en la primavera del año 70 después de Cristo con 4 legiones: la quinta Macedonia, la 10ª Fretensis, la 12ª Fulminata y la 15ª Apollinaris. Aproximadamente 80.000 soldados rodearon una ciudad en la que, según los estimados de Josefo, había más de 1 millón de personas atrapadas, incluyendo los peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua y no habían podido escapar antes de que el cerco se completara. Lo que siguió durante los próximos 5 meses es uno de los episodios más horrorosos de la historia humana y está documentado con un detalle perturbador por Josefo, quien estaba presente en el campamento romano como prisionero de guerra convertido en intérprete. El asedio funcionó por hambre. Los romanos no atacaban frontalmente. Construyeron un muro alrededor de toda la ciudad, un muro de circunvalación de 7 kilómetros, y esperaron, sin agua, sin comida, sin salida. Josefo describe la hambruna con un lenguaje que hace difícil seguir leyendo. En la Guerra de los Judíos, libro 5, capítulo 10, escribe: «El hambre superó todas las demás miserias. Consumía a casas enteras y familias. Los tejados estaban llenos de mujeres y niños desfallecidos de hambre. Los cadáveres llenaban los callejones. Los jóvenes hinchados se arrastraban por las plazas como sombras. Las facciones armadas dentro de la ciudad, en lugar de deponer sus armas y unirse para intentar una negociación o una salida ordenada, continuaban combatiéndose entre sí y robando la comida de los más débiles.
Josefo describe cómo los soldados celotes torturaban a los habitantes para descubrir si habían escondido alimentos, cómo se arrancaban puertas de madera para quemarlas como combustible, cómo las madres robaban comida de la boca de sus propios bebés. Y entonces llega el pasaje más oscuro de toda la obra de Josefo, el que los comentaristas han citado durante siglos con horror y desconcierto, el pasaje que ningún lector olvida una vez que lo ha leído. En el libro 6, capítulo 3, Josefo relata la historia de una mujer llamada María, de Betesob, una mujer de buena familia que había huido al campo y llegado a Jerusalén durante el asedio. Habiendo sido despojada de todo lo que tenía por los soldados de las facciones, enloquecida por el hambre, cometió el acto que en toda la escritura judía es presentado como el límite absoluto del horror humano. Mató a su propio hijo lactante, lo asó y comió la mitad. Cuando el olor llegó a los soldados celotes y entraron a su casa exigiendo su parte, ella les mostró lo que quedaba y les dijo: «He aquí mi hijo, el hijo al que yo misma parí. Comed, pues yo también he comido. No os volváis más débiles que una mujer, ni más blandos que una madre». Los hombres salieron horrorizados, y la noticia corrió por toda la ciudad. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 23, pronunciadas mientras caminaba hacia su propia ejecución. «Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron». Recordemos su llanto sobre Jerusalén en Lucas 19. «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Jesús había llorado, no como alguien que pronuncia una maldición con satisfacción, como alguien que ve el precipicio y sabe que los que corren hacia él no pueden o no quieren detenerse. El templo cayó en agosto del año 70 después de Cristo. Tito había intentado, según el relato de Josefo, preservarlo. Habría convocado a un consejo de guerra con sus comandantes para decidir la suerte del edificio y habría argumentado que destruir una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo sería un crimen innecesario, que la victoria romana quedaba suficientemente demostrada sin necesidad de demoler el templo. Si eso es históricamente preciso, es debatido por los eruditos modernos. Algunos historiadores sostienen que fue Tito quien ordenó la destrucción. Otros, siguiendo el relato de Josefo, insisten en que el fuego fue accidental, encendido por un soldado que arrojó una antorcha a través de una ventana en el fragor del asalto final. Lo que no está en disputa es el resultado. El templo ardió. El fuego consumió primero las dependencias exteriores, luego el atrio de las mujeres, luego el atrio de Israel. Los sacerdotes que habían buscado refugio en el tejado del edificio sagrado saltaron a las llamas. Otros corrieron hacia los romanos y fueron masacrados. El oro de las paredes y los techos se fundió con el calor y fluyó entre las juntas de las piedras. Y aquí ocurre algo que detiene el aliento de cualquiera que haya leído las profecías de Jesús. En Marcos capítulo 13, versículo 2, Jesús había mirado el templo y dicho a sus discípulos: «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Los discípulos debieron haber pensado que era una hipérbole. El templo de Herodes era considerado uno de los edificios más magníficos del mundo mediterráneo. Sus muros medían 21 metros de altura. Sus piedras eran bloques de entre 3 y 5 metros de longitud, algunas de hasta 400 toneladas. Decir que no quedaría piedra sobre piedra debió haber sonado a exageración poética. No era poesía, era una descripción técnica de lo que iba a ocurrir. El oro fundido fluyó entre las juntas de las piedras y se solidificó. Los soldados romanos, que recibían parte del botín de guerra según las costumbres militares de la época, sabían que había oro entre esas piedras.
y comenzaron a desmantelarlas una por una para recuperarlo. Lo que el fuego no destruyó, la codicia romana lo desmontó, piedra por piedra, exactamente como Jesús había dicho. En el año 70 después de Cristo, 40 años después de la crucifixión, el templo que los sacerdotes habían matado a Jesús para proteger no existía. El sacerdocio que Caifás había defendido a cualquier costo no existía. La nación que los celotes habían querido liberar no existía como entidad política. Jerusalén era un montón de escombros humeantes vigilado por soldados romanos. Josefo calcula que más de 1 millón de personas murieron durante el asedio, la mayoría por hambre y enfermedad, con decenas de miles ejecutados o vendidos como esclavos. Las cifras exactas son debatidas por los historiadores modernos, pero la escala de la catástrofe es innegable. Fue el mayor desastre en la historia del pueblo judío hasta el siglo XX. Y entre los escombros de esa ciudad, entre las ruinas del templo, entre los muertos de esa generación, estaban los herederos de todos los hombres que 40 años antes habían gritado «¡Crucifícalo!», los hijos y los nietos de los que habían dicho «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Ahora necesitamos preguntarnos algo que incomoda profundamente y que es absolutamente necesario preguntar para no malinterpretar todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Fue el año 70 un castigo de Dios sobre el pueblo judío? La respuesta no es simple y debemos manejarla con cuidado, porque esta pregunta ha sido usada a lo largo de 19 siglos para justificar antisemitismo, pogromos, expulsiones y eventualmente la Shoah. El argumento de que Dios está castigando a los judíos por rechazar a Jesús es uno de los textos más sangrientos de la historia de la teología cristiana y es un texto que no resiste un examen honesto de la Escritura. Primero, debemos recordar que el propio Jesús era judío. Los primeros creyentes en su resurrección eran judíos. Los apóstoles eran judíos. La iglesia primitiva era mayoritariamente judía. Muchos judíos de Jerusalén, en el año 30 o 33 después de Cristo, no participaron en el proceso contra Jesús y de hecho lo seguían. Aplicar el juicio de una camarilla sacerdotal corrupta a todo un pueblo es exactamente el tipo de razonamiento colectivista que la Biblia condena en otros contextos. Segundo, Jesús no estaba pronunciando una maldición sobre su pueblo, estaba pronunciando una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones que los líderes de ese momento estaban tomando. Había un camino que llevaba a la paz, y ese camino era reconocerlo. Había un camino que llevaba a la destrucción, y ese camino era la resistencia armada contra Roma basada en un mesianismo político equivocado. Jesús veía ambos caminos con total claridad, y su llanto sobre Jerusalén era el llanto de alguien que ama profundamente a quienes están eligiendo el camino equivocado. Tercero, el juicio del que hablamos en este estudio no es un juicio sobre el pueblo judío. Es un juicio sobre un sistema específico de corrupción religiosa, sobre hombres específicos que usaron la institución sagrada de Israel como herramienta de poder personal, que pervirtieron la justicia, que asesinaron al inocente y que arrastraron a toda su nación hacia una guerra que los destruiría. El juicio cayó sobre el sistema, no sobre el pueblo. Esta distinción es fundamental y tiene implicaciones directas para nosotros hoy. Porque si hay una pregunta que este estudio plantea de manera inevitable a todo aquel que lo escucha, es esta: ¿qué mesas está intentando volcar Jesús en mi vida? Detengámonos aquí, porque esta pregunta no es retórica. Es la pregunta central de todo este relato. No estudiamos el destino de Caifás y Pilato para satisfacer algún tipo de placer en la justicia poética histórica. Los estudiamos porque son espejos.
porque los sistemas de corrupción que ellos representaban no son anomalías históricas, son estructuras que se reproducen con nombres diferentes en cada generación. Anás construyó un sistema en el que la religión servía al poder personal, en el que las prácticas sagradas eran instrumentos de extracción económica, en el que la mediación entre el hombre y Dios era controlada, tarifada y administrada por una familia que decidía quién tenía acceso y en qué condiciones. Y ese sistema fue tan sólido que duró décadas, que sobrevivió a gobernadores romanos, que resistió la crítica rabínica, que ignoró las protestas del pueblo, hasta que Jesús entró al templo. La escena que los evangelios describen cuando Jesús voltea las mesas de los cambistas es frecuentemente romanticizada o psicologizada. Se convierte en un argumento sobre la ira santa de Jesús, sobre su humanidad apasionada, sobre su valentía política. Todo eso es real. Pero hay otra dimensión que rara vez se menciona. Jesús estaba actuando como profeta, y en la tradición profética de Israel, los actos proféticos no eran simples protestas, eran anuncios. Cuando Jeremías quebró la vasija de barro en la puerta del basurero de Hinnom, no estaba haciendo arte de performance, estaba anunciando que así quebraría Dios a Jerusalén. Cuando Ezequiel se recostó sobre su lado izquierdo durante 390 días y luego sobre su lado derecho durante 40 días, no estaba siendo excéntrico, estaba actuando la duración del castigo que vendría. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, estaba actuando el desmantelamiento del sistema entero. Estaba anunciando con su cuerpo, con el gesto físico de volcar y expulsar, lo que iba a ocurrir con toda la estructura de corrupción institucionalizada que esas mesas representaban. Y lo que ocurrió en los 40 años siguientes fue exactamente eso: el desmantelamiento completo del sistema. Pero volvamos al espejo que este relato nos ofrece. ¿Qué mesas están en tu vida que Jesús querría voltear? No es una pregunta sobre pecados obvios. El robo del cambista en el templo era obvio para cualquiera con ojos. Las preguntas más difíciles son las menos obvias. Son las preguntas sobre los sistemas que nosotros mismos hemos construido y que funcionan perfectamente desde nuestra propia perspectiva, pero que están fundados sobre algo que no debería fundarse ahí. La casa de Anás funcionaba perfectamente, generaba ingresos, mantenía el orden religioso, satisfacía las demandas ceremoniales de millones de peregrinos. Desde afuera era una operación exitosa. Desde la perspectiva del balance contable, era impresionante. El problema no era que fuera ineficiente, el problema era que había reemplazado a Dios con dinero en el centro del sistema. ¿Hay algo en tu vida que funciona perfectamente, pero que ha desplazado a Dios del centro? No hablo de vicios, hablo de sistemas. Hablo de esa carrera construida cuidadosamente que dicta cada decisión, de esa imagen pública mantenida con tanto esmero que ha comenzado a dictar qué versión de la verdad puedes decir, de esa relación, ese ministerio, esa empresa, ese estatus, que ha pasado de ser un medio para honrar a Dios a ser el fin en sí mismo. Caifás no se habría descrito a sí mismo como alguien corrupto, se habría descrito como alguien que tomaba decisiones difíciles para proteger al pueblo. Si no intervenimos, los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, dice en Juan capítulo 11, versículo 48, justificando el plan de matar a Jesús. Era un hombre convencido de que estaba haciendo lo correcto, que sus medios estaban justificados por sus fines, que la institución que protegía era lo suficientemente sagrada como para justificar cualquier cosa necesaria para preservarla. Y esa es la trampa más peligrosa de todas. No la corrupción obvia, sino la racionalizada. No el mal que se sabe malo, sino el mal vestido de necesidad pragmática, de liderazgo responsable, de sacrificio por el bien mayor.
¿Hay alguna decisión en tu vida que has justificado con argumentos perfectamente razonables, pero que en el fondo sabes que Dios no aprobaría? ¿Hay algún sistema que has construido, alguna estructura de vida, algún modo de relacionarte con el mundo que se mantiene en pie a través de algún tipo de presión que no debería estar ahí? Pilato se lavó las manos. Es una imagen que ha sobrevivido 2000 años precisamente porque todos reconocemos el gesto. El lavado de manos no es un acto de inocencia, es un acto de reconocimiento cínico de la culpa, seguido de una decisión deliberada de no asumir las consecuencias. Yo sé que esto está mal, pero no es mi problema. Yo sé que ese es el camino correcto, pero el costo personal es demasiado alto. Yo sé lo que la verdad dice, pero la verdad me costaría demasiado en este momento. ¿Cuántas veces nos hemos lavado las manos? ¿Cuántas veces hemos firmado una condena de algo o de alguien porque el costo de oponernos era más alto de lo que estábamos dispuestos a pagar? Estas preguntas no están diseñadas para producir culpa, están diseñadas para producir reconocimiento. Porque el reconocimiento, en la teología bíblica, es el primer paso hacia algo completamente diferente. El sumo sacerdote que reconociera su corrupción, que devolviera lo extorsionado, que juzgara con justicia, tendría un camino diferente. Pilato, si hubiera encontrado la valentía para decir «No, este hombre es inocente y lo voy a liberar aunque me cueste mi posición», habría tenido un destino diferente. La tragedia de los personajes de esta historia no es que fueran monstruos sin redención, es que tuvieron momentos en que la verdad estuvo directamente frente a ellos y eligieron otra cosa. Pilato tuvo a Jesús delante, en persona. Pudo hacerle preguntas, y el Evangelio de Juan registra que Jesús respondió con paciencia y claridad. En Juan 18, versículo 37, cuando Pilato pregunta, «¿Luego eres tú rey?», Jesús responde, «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Y Pilato responde con la frase más melancólica de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es la verdad? No era una pregunta filosófica genuina, era una retirada. Era la manera de un hombre pragmático de decir, la verdad es irrelevante cuando el poder decide. Era la manera de Pilato de salir de una conversación que lo estaba incomodando. Y salió hacia afuera, hacia la multitud, hacia la decisión que lo destruiría. El patrón se repite con una perturbadora consistencia. Cada vez que uno de los actores de esta historia tuvo la oportunidad de responder diferente, eligió el camino que lo llevó más profundamente hacia su propia destrucción. Y cada elección añadía una capa más de consecuencias que se acumulaban silenciosamente, invisiblemente, hasta que el sistema entero colapsó. Esto es lo que los teólogos llaman consecuencias naturales del pecado. No una venganza divina arbitraria desde afuera, sino la estructura intrínseca de la realidad moral en la que las decisiones injustas generan patrones que eventualmente se vuelven contra quienes las tomaron. Un sistema de extorsión religiosa produce resentimiento que eventualmente explota. Un liderazgo político basado en la complicidad y el miedo eventualmente pierde la confianza del poder que lo mantiene. Un proceso judicial amañado que condena al inocente siembra una semilla de deslegitimación que tarde o temprano destruye la institución que lo utilizó. Pero hay también en esta historia una dimensión que trasciende las consecuencias naturales. Hay una dimensión específicamente teológica que la Escritura no permite ignorar. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, Pablo escribe, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». No es una ley de karma en sentido oriental,
Es una declaración sobre la naturaleza del Dios que sostiene el universo moral. Un Dios que es justo no puede ignorar indefinidamente la injusticia. Un Dios que es fiel a sus palabras no puede dejar sin cumplimiento sus propias advertencias. Un Dios que lo ve todo no puede actuar como si no hubiera visto lo que ocurrió en esa sala del sumo sacerdote a medianoche. Y en el caso de los hombres que estudiamos hoy, la correspondencia entre lo que sembraron y lo que segaron es tan precisa que resulta difícil atribuirla solamente a la dinámica natural de los sistemas sociales. Caifás rasgó las vestiduras que simbolizaban su oficio. Un romano se las quitó. Caifás condenó al inocente en un juicio ilegal. Su ciudad fue destruida cuando las facciones armadas que él había alimentado convirtieron el templo en escenario de una ejecución ilegal propia. Caifás protegió el templo a cualquier costo. El templo fue destruido piedra por piedra, desmantelado por la codicia de sus conquistadores, exactamente como Jesús había dicho. Pilato eligió su posición política sobre la justicia. Perdió su posición política. Pilato usó el sistema romano para sus propios fines. El sistema romano lo descartó cuando ya no le era útil. Pilato condenó a muerte a alguien sin haber encontrado culpa. Fue él mismo acusado, enviado a Roma y desapareció de la historia en circunstancias que la mayoría de las fuentes antiguas asocian con el deshonor y la muerte por su propia mano. Anás construyó una dinastía sobre la explotación de los peregrinos que venían a encontrarse con Dios en el templo. Su hijo, el último heredero del poder de esa familia que aparece en los registros históricos, fue arrastrado por las calles de Jerusalén y ejecutado por sus propios compatriotas mientras el templo ardía. Pero hay algo más que debemos decir sobre el destino de los que ejecutaron a Jesús. Algo que completa el cuadro de manera diferente a como usualmente lo pintamos. Jesús en la cruz dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, versículo 34. Esta oración no es una frase piadosa de resignación, es una intercesión teológicamente cargada. Jesús estaba pidiendo al Padre que no ejecutara el juicio inmediato sobre los que lo crucificaban. Estaba comprando tiempo, 40 años de tiempo, y durante los cuales el Evangelio se predicaría en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, durante los cuales miles de judíos en Jerusalén responderían con fe, durante los cuales incluso sacerdotes, según Hechos capítulo 6, versículo 7, obedecerían a la fe. El juicio no fue inmediato precisamente porque la misericordia no lo permitió. El espacio entre la crucifixión y la caída de Jerusalén no fue un retraso inexplicable, fue una ventana de gracia deliberadamente mantenida abierta. Y esa observación cambia todo el tono de este estudio. No estamos mirando una historia de venganza divina satisfecha. Estamos mirando una historia de paciencia divina extendida hasta su límite, seguida de las consecuencias inevitables de un sistema que rechazó repetidamente la oportunidad de responder diferente. 40 años es tiempo suficiente para que cualquier persona que participó activamente en la condena de Jesús pudiera haber escuchado el Evangelio. El libro de los Hechos registra que la iglesia primitiva predicaba en el templo, en las sinagogas, en las plazas, que miles respondían, que el movimiento era visible e imparable en Jerusalén. No había nadie en la ciudad que no tuviera acceso al mensaje. La misericordia tuvo 40 años, y cuando los 40 años terminaron, lo que quedó fue lo que quedaba de un sistema que había elegido, repetidamente, la corrupción sobre la justicia, el poder sobre la verdad, el templo sobre el Dios del templo. Hay una escena en el relato de Josefo sobre el asedio que me resulta imposible leer sin pensar en la profecía de Jesús. En la guerra de los judíos,
libro 6, capítulo 5, Josefo describe que en los días previos a la caída final del templo había señales en el cielo sobre Jerusalén, una estrella con forma de espada sobre la ciudad, una voz escuchada en el templo en la noche de Pentecostés que decía, «Nos vamos de aquí», y un hombre llamado Jesús, hijo de Ananías, que durante 4 años previos a la guerra había recorrido las calles de Jerusalén gritando sin parar, «Una voz del oriente, una voz del occidente, una voz de los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y el santuario, una voz contra los esposos y las esposas, una voz contra todo el pueblo». Josefo, que no era cristiano y que no tenía ninguna razón teológica para incluir este relato, lo registra de todas formas porque ocurrió. Las advertencias habían llegado, las señales habían aparecido, el tiempo de responder diferente había existido. Y el templo cayó de todas formas. Ahora, a 2000 años de distancia, sentados con este relato completo ante nosotros, ¿qué hacemos con él? La primera respuesta, la más obvia, es la de reconocer la fidelidad de las profecías de Jesús. Cada cosa que dijo sobre el templo, sobre Jerusalén, sobre la generación, se cumplió. No de manera vaga, no de manera que requiriera interpretación creativa. Se cumplió literalmente, con fechas y detalles verificables por historiadores no cristianos. Josefo, que nunca se convirtió al cristianismo, es, sin saberlo, uno de los testimonios más poderosos de la fiabilidad profética de Jesús. La segunda respuesta es la de examinar nuestra propia posición ante los sistemas que habitamos y que construimos. Somos todos, en alguna medida, participantes en sistemas más grandes que nosotros. Vivimos en estructuras económicas, políticas, religiosas, familiares, que tienen sus propias lógicas, sus propias presiones, sus propias recompensas para la conformidad y sus propias penalidades para la disidencia. La historia de Anás, Caifás y Pilato no es la historia de monstruos excepcionales. Es la historia de personas ordinarias que tomaron decisiones ordinariamente malas dentro de sistemas que hacían que esas decisiones fueran fáciles y convenientes. La pregunta que esta historia nos hace no es ¿soy tan malo como Caifás? Esa pregunta es fácil de responder y tiene poco valor. La pregunta que esta historia nos hace es ¿hay algún sistema en mi vida al que estoy sirviendo con mi complicidad, dentro del cual estoy tomando decisiones que sé que son incorrectas? ¿Porque el costo de disentir me parece demasiado alto? ¿Hay algún Jesús en tu vida al que estás entregando por conveniencia? No necesariamente una persona. Puede ser la verdad, puede ser la justicia, puede ser tu propia conciencia, puede ser la voz de Dios que te ha estado hablando sobre algo específico y a la que has respondido con el gesto de Pilato, lavándote las manos y saliendo hacia la multitud de las opiniones y las presiones y las conveniencias del momento. La tercera respuesta es la más personal y la más urgente. Reconocer que vivimos en nuestra propia ventana de gracia. Del mismo modo en que entre la crucifixión y el año 70 hubo 40 años de oportunidad, cada uno de nosotros vive en una ventana de tiempo que tiene un límite que desconocemos. No se trata de apocalipticismo barato ni de manipulación por el miedo. Se trata de una verdad que la Escritura repite con insistencia en voz baja. Hay un momento para responder y ese momento no es eterno. El Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, registra las palabras de Jesús a la iglesia de la Odisea, a una comunidad religiosa que había construido exactamente el tipo de sistema que la casa de Anás representaba, una religiosidad próspera, satisfecha, suficiente para sí misma. Y les dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Es sorprendente que Jesús esté afuera, que tenga que llamar.
que no haya entrado ya. Es la imagen de alguien que ha estado esperando con paciencia, que sigue llamando, que no ha renunciado, pero que tampoco está adentro todavía. La gracia no es indefinida, es paciente. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué hace uno con todo esto? Lo que hace el sistema de Anás es identificarlo. Las estructuras en tu vida que funcionan perfectamente, pero que han desplazado a Dios del centro. Lo que hace el gesto de Pilato es nombrarlo. Las decisiones en las que te has lavado las manos de lo que sabías que era correcto, porque el costo era demasiado alto. Lo que hace el rasgado de vestiduras de Caifás es reconocerlo, los momentos en que has profanado lo sagrado por lo conveniente. Y luego, lo que uno hace, en la tradición más antigua de la teología bíblica, se llama teshuvá, retorno. No arrepentimiento como sentimiento de culpa, arrepentimiento como cambio de dirección, como girar el cuerpo y el corazón y los pies hacia un lugar diferente. Los hombres que mataron al Hijo de Dios tuvieron 40 años para girar. Algunos lo hicieron. Y están hoy entre los santos de la Iglesia primitiva cuyos nombres no conocemos. Otros no lo hicieron y están en las páginas de la historia como advertencias. Cada uno de ellos tomó la decisión que tomó. Nosotros también tomamos la nuestra. Quiero cerrar este estudio volviendo al osario, a esa caja de piedra caliza descubierta en 1990 bajo una carretera en un parque de Jerusalén, a los huesos de un hombre de 60 años que los arqueólogos identificaron como José ben Caifás. Cuando ese osario fue descubierto, contenía los restos de 6 individuos, la familia entera almacenada en piedra en un espacio que podías cargar con los brazos. Caifás, que en su momento tenía el poder de decidir quién vivía y quién moría en Judea, que comandaba el tribunal más temido de Israel, que manejaba la economía religiosa de un imperio, no terminó siendo polvo en una caja de piedra bajo una carretera. No hay condena en esa imagen. Hay solamente la verdad más básica que la Escritura afirma desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El poder humano es temporal. Los sistemas que los humanos construyen para perpetuarse son temporales. Los imperios, los sacerdocios, los gobiernos, las instituciones, todas las estructuras que los hombres erigen para garantizar su permanencia son temporales. Lo único permanente es lo que Jesús dijo que era permanente. En Mateo 24, versículo 35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Cada profecía que pronunció sobre el templo se cumplió. Cada advertencia que hizo sobre Jerusalén se materializó. Cada promesa que hizo a sus discípulos sobre su propia resurrección fue verificada por 500 testigos, según Pablo, en 1 Corintios capítulo 15. El templo que Caifás mató para proteger no existe. Las palabras de Jesús que Caifás intentó silenciar son hoy el libro más leído en la historia de la humanidad, traducido a más de 3.000 idiomas, presente en cada continente, en cada cultura, en cada generación desde el primer siglo hasta el siglo XXI. No hubo victoria en el Gólgota. No hubo victoria de la corrupción sobre la justicia. No hubo victoria del poder sobre la verdad. Lo que hubo fue exactamente lo que Jesús había dicho que habría: 3 días. Y al tercero, lo que ellos enterraron resucitó, y con ello resucitó la posibilidad de que todo ser humano que lo ha negado, que lo ha traicionado, que lo ha entregado, y que se ha lavado las manos delante de él, pueda girar y recibir lo que ningún sistema de este mundo puede dar: la reconciliación con el Dios que, incluso mientras era ejecutado, pedía para sus ejecutores: «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». La historia de los hombres que mataron al Hijo de Dios no termina en el año 70. Termina en el día en que cada uno de nosotros decide qué vamos a hacer con el mismo Jesús que ellos tuvieron delante.
Él sigue llamando. La pregunta es si vamos a abrir la puerta o vamos a seguir construyendo sistemas que lo dejen afuera. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo directamente. ¿Hubo algo en este estudio que te incomodó de una manera que vale la pena seguir examinando? ¿Hay una tabla en tu vida que reconociste mientras escuchabas? ¿Hay algún gesto de Pilato, algún rasgado de vestiduras de Caifás o alguna transacción de Anás que reconociste en ti mismo? No tienes que responderme a mí, pero sí considera responderle a Dios. Eso es lo que la Escritura llama oración, no un ritual, no una fórmula, sino una conversación honesta con el Dios que ya sabe todo lo que hay y que de todas formas sigue llamando desde afuera de la puerta. Si este estudio tocó algo en ti, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó. No los eventos históricos, aunque son fascinantes. Cuéntame la pregunta que te quedó dando vueltas. Cuéntame si hay algo en tu propia historia que este relato iluminó de una manera inesperada. Esas conversaciones en los comentarios son algunas de las más valiosas que ocurren en este canal, porque revelan que el estudio de la Escritura no es un ejercicio intelectual. Es un encuentro con una historia que sigue viva y que sigue hablando. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Cada semana exploramos la Escritura con este mismo nivel de detalle histórico, arqueológico y teológico, siempre buscando no solamente lo que el texto dice, sino lo que el texto hace en quien lo recibe honestamente. Y si conoces a alguien que está en un momento de preguntas sobre la fe, sobre la justicia, sobre la historia de Jesús, comparte este estudio con ellos. A veces la historia más honesta es la que abre la puerta. La historia de los hombres que mataron al Hijo de Dios es también, en su capa más profunda, la historia de cómo el Hijo de Dios respondió a su propia muerte con una oración de perdón y una resurrección que ningún poder humano ha podido explicar ni silenciar en 2000 años. Ese es el final de esta historia y el comienzo de la tuya. Pero hay más que necesitamos explorar antes de llegar a ese cierre, porque la historia que hemos contado hasta aquí, aunque es completa en su arco, no agota la profundidad del material que los textos del primer siglo nos ofrecen. Hay personas, detalles y conexiones que merecen una atención más cuidadosa, personas que estuvieron en esa sala del sumo sacerdote y cuyo destino también es parte del registro histórico. Detalles del asedio de Jerusalén que hacen la profecía de Jesús aún más específica y verificable, y conexiones entre los eventos del año 70 y los patrones proféticos del Antiguo Testamento que convierten esta historia en parte de una narrativa mucho más antigua. Comencemos con alguien que rara vez aparece en los análisis de la pasión de Jesús, Herodes Antipas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, Pilato descubrió que Jesús era Galileo y lo envió a Herodes, el tetrarca de Galilea, que en ese momento estaba en Jerusalén para la Pascua. Herodes Antipas era hijo del gran Herodes, el constructor del templo, el mismo que había ordenado la masacre de los niños de Belén. Y Herodes Antipas tenía su propia historia con el profeta Galileo. Había mandado decapitar a Juan el Bautista, el primo de Jesús, el que lo había bautizado en el Jordán. Lucas 23, versículos 8 al 12, describe el encuentro. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas. Pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Mas Herodes con sus soldados le trató con desprecio, y burlándose de él, le puso una ropa espléndida y le volvió a enviar a Pilato. Hay algo escalofriante en ese encuentro. Herodes había querido ver a Jesús durante mucho tiempo.
no por fe, no por curiosidad genuina, para entretenerse, para ver un milagro como espectáculo. Y Jesús, ante él, guardó un silencio absoluto. No respondió a sus preguntas, no realizó ninguna señal, no le dirigió una sola palabra. Este silencio es significativo teológicamente. A Pilato, Jesús le habló, con claridad, sobre la naturaleza del reino, sobre la verdad, sobre el poder que le había sido dado desde arriba. A los principales sacerdotes, aunque no en su favor, había respondido. Pero a Herodes, Jesús no le dijo nada. Era el silencio del profeta ante quien ya no tiene mensaje porque la oportunidad ha pasado. Era el silencio de Dios ante un corazón que buscaba lo sagrado solamente como espectáculo. Herodes se burló de él, le puso una ropa espléndida, probablemente blanca, el color de la nobleza o de la realeza en el contexto judío de la época, en un gesto de sarcasmo real. Si eres rey, vístete como rey. Y lo devolvió a Pilato. ¿Qué le pasó a Herodes Antipas? En el año 39 después de Cristo, apenas 9 años después de la crucifixión, su propio sobrino Herodes Agripa primero convenció al emperador Calígula de que Herodes Antipas estaba conspirando contra Roma. Calígula lo desterró a Lugdunum, la ciudad que hoy conocemos como Lyon, en la Galia de Francia, lejos de Judea, lejos de su palacio, lejos de su poder. Su esposa Herodías, que había sido la que exigió la cabeza de Juan el Bautista, lo acompañó al exilio voluntariamente. El hombre que se había burlado del Rey de Reyes terminó en el exilio, depuesto por las intrigas de su propia familia, desaparecido en las provincias occidentales del imperio como si nunca hubiera existido. Las Escrituras registran que Dios no comparte su gloria con nadie, no porque sea inseguro, sino porque la gloria compartida con lo que no merece compartirla se convierte en idolatría, en el culto a poderes que no tienen poder real. Y los que construyen sus tronos sobre el desprecio a lo sagrado, eventualmente descubren que el trono que construyeron sobre arena no los sostiene cuando viene la marea. Ahora necesitamos hablar de los que estuvieron en el margen de esta historia, los que no son los villanos centrales, pero que representan algo igualmente importante: los testigos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52, hay un detalle misterioso que solo aparece en ese Evangelio y sobre cuya identidad los eruditos han debatido durante siglos. Cuando Jesús es arrestado en Getsemaní, el texto dice: le seguía un joven llevando una sábana sobre su cuerpo desnudo, y le prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo de ellos. ¿Quién era este joven? La mayoría de los comentaristas concluye basándose en que el detalle solo aparece en Marcos y que Marcos era el único evangelista que tenía razones personales para incluirlo, que era el propio Marcos. Que era un adolescente que había sido despertado en la noche por el alboroto del arresto y había salido a ver qué ocurría, quizás desde la casa de su madre, que algunos identifican con el aposento alto del cenáculo. Si eso es correcto, tenemos a un testigo ocular del arresto de Jesús que sobrevivió lo suficiente para escribir o dictar el evangelio más antiguo del Nuevo Testamento. Y ese testigo eligió incluir un pequeño detalle humillante: el momento en que huyó desnudo, abandonando hasta su ropa en el pánico del momento. Hay una honestidad radical en ese detalle que distingue el texto de Marcos de la hagiografía. Marcos no se presenta a sí mismo como un héroe, se presenta tal como fue, un joven asustado que huyó. Y ese tipo de honestidad sobre el propio fracaso es exactamente lo que hace que el relato de la restauración sea creíble. Porque si incluso los que huyeron eventualmente escribieron el Evangelio y murieron como mártires por él, y entonces algo ocurrió entre el jardín y el resto de su vida que cambió todo. Ese algo es la resurrección.
y la resurrección es el evento que hace que toda la historia de los que asesinaron al Hijo de Dios tenga un peso diferente al que tendría si simplemente hubieran eliminado a un profeta inconveniente. Si Jesús simplemente hubiera muerto en la cruz, la historia de Caifás, Pilato y Herodes sería simplemente la historia de 3 funcionarios corruptos que eliminaron a un reformador religioso molesto. Eso ocurrió docenas de veces en la historia del primer siglo. Los romanos crucificaron a miles, los sanedrines condenaron a varios, y la mayoría de esos casos son notas al pie en los textos de Josefo, olvidadas por todos excepto los especialistas. Pero la historia de Caifás, Pilato y Herodes no es una nota al pie. Es el evento más estudiado, más debatido, más analizado y más comentado de toda la historia humana. Y la razón por la que lo es, no es solamente que fue injusto. Es porque el que ejecutaron no permaneció muerto. La resurrección de Jesús no es solamente el fundamento de la fe cristiana. Es el elemento que convierte el juicio del año 70 en algo cualitativamente diferente a los demás juicios de la historia. No es el colapso de una nación derrotada por un imperio más poderoso. Es el cumplimiento de una profecía pronunciada por alguien a quien sus ejecutores creyeron haber silenciado para siempre. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo enumera los testigos de la resurrección con la precisión de un abogado que sabe que su caso puede ser verificado. Cefas, los 12, más de 500 personas a la vez, la mayoría de las cuales, dice Pablo, viven todavía, es decir, pueden ser interrogadas. Santiago, todos los apóstoles, y finalmente él mismo, como el último en recibir esa visión. Cuando Pablo escribe esas palabras, hacia el año 54 o 55 después de Cristo, han pasado aproximadamente 25 años desde la crucifixión. Caifás ha sido destituido. Pilato ha sido enviado a Roma. El poder que creyó que podía silenciar a Jesús con la muerte ha comenzado su declive. Y la Iglesia, que debería haberse disuelto con la muerte de su fundador, ha crecido hasta extenderse desde Jerusalén hasta Roma, hasta Antioquía, hasta Corinto, hasta Éfeso. Hay una paradoja histórica que ningún análisis puramente secular puede resolver. El movimiento que los líderes de Jerusalén intentaron extinguir con la crucifixión se volvió, en 40 años, el movimiento religioso más dinámico del Imperio Romano. Y el templo que crucificaron a Jesús para proteger no existía ya en el año 70. El martillo de la historia golpeó exactamente donde Jesús había señalado y no golpeó donde Caifás pensaba que era más vulnerable. Necesitamos explorar ahora con más detalle un aspecto del asedio del año 70 que ilumina de manera particular la justicia poética de lo que ocurrió. El papel de la codicia en el desmantelamiento del templo. Josefo describe en La guerra de los judíos, libro 6, con un detalle que parece calculado para provocar asombro, lo que sucedió después de que el templo comenzó a arder. Los soldados romanos, sabiendo que había oro en las estructuras del edificio, procedieron a desmontarlo. No de manera organizada ni ordenada, piedra por piedra, movidos por la avaricia individual. Si los soldados que habían conquistado el recinto sagrado más importante del judaísmo lo desmantelaron en busca de las riquezas que el fuego había fundido entre las juntas de las piedras. Consideremos el paralelismo. El sistema de Anás había desmantelado la santidad del templo sustituyendo el encuentro con Dios por transacciones comerciales. El templo había dejado de ser un lugar de adoración para convertirse en un mercado. Y ahora el edificio físico era literalmente desmantelado por hombres que lo trataban como fuente de riqueza material. El exterior siguió al interior.
Lo que había sucedido espiritualmente en el templo durante décadas, la reducción de lo sagrado a lo transaccional, ahora se materializaba físicamente en la destrucción de la estructura misma. No quedó piedra sobre piedra, exactamente como Jesús había dicho, exactamente por las razones que la historia espiritual del templo hacía inevitable. Y en el año 71 después de Cristo, cuando Tito regresó a Roma para celebrar su victoria, los objetos sagrados del templo de Jerusalén, la menorá de 7 brazos, la mesa del pan de la presencia, las trompetas de plata, desfilaron por las calles de Roma como trofeos de guerra. Pueden verse hasta hoy en el relieve del arco de Tito en el Foro Romano. La menorá que había ardido durante siglos en el lugar santo de Israel, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, tallada en piedra romana como botín de un general victorioso. El templo de Salomón había sido saqueado y destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Los objetos sagrados habían sido llevados a Babilonia. 70 años después, Ciro el Grande había permitido que los exiliados regresaran y los objetos volvieran. El patrón del exilio y el retorno es uno de los temas centrales del Antiguo Testamento. Pero el segundo templo, el de Herodes, el que Jesús había recorrido, el que Caifás administraba, el que fue destruido en el año 70, no tuvo ese retorno. No hubo Ciro que permitiera la reconstrucción. El arco de Tito, con sus bajorrelieves de la menorá, sigue en pie en Roma hoy. El templo no ha sido reconstruido. Los estudiosos judíos tienen una tradición de no pasar por debajo del arco de Tito precisamente por esta razón. Es el símbolo de la destrucción que aún no ha sido revertida. El dolor del año 70 es un dolor que el judaísmo lleva como cicatriz hasta hoy. Y la pregunta que la historia bíblica plantea es la pregunta que los propios profetas del Antiguo Testamento habían plantado como semilla en los textos de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías, es si habrá una restauración final. Si el Dios que permitió que el templo cayera es el mismo Dios que prometió que no había terminado con su pueblo. La respuesta de la teología cristiana es que el templo fue siempre un símbolo provisional, que apuntaba hacia algo más grande, que la presencia de Dios que el templo representaba encontró su expresión definitiva en Jesús, a quien el Evangelio de Juan llama la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, usando un verbo griego que literalmente significa puso su tienda, que establece la conexión con el tabernáculo del desierto. El templo señalaba hacia él. Cuando él llegó, el símbolo había cumplido su función, lo cual explica, en la teología cristiana, por qué el velo del templo se rasgó de arriba a abajo en el momento en que Jesús murió, según Mateo 27, versículo 51. No como un accidente geológico, no como un efecto del terremoto que el texto también menciona, como un signo. El acceso al lugar santísimo, que hasta ese momento estaba restringido al sumo sacerdote una vez al año, se había abierto permanentemente. Ya no habría intermediario entre Dios y el ser humano que necesitara comprar su acceso en los puestos de cambio de la familia de Anás. El velo rasgado era el final del sistema de mediación controlada que esa familia había convertido en negocio, y Caifás, el sumo sacerdote, que se habría aterrorizado ante ese signo si hubiera estado ahí para verlo, estaba demasiado ocupado presidiendo la sesión de la mañana del Sanedrín para ir a verificar lo que había ocurrido en el templo. No supo lo que acababa de pasar. En eso se parece a todos los que estamos demasiado ocupados con nuestros sistemas para notar cuando algo sagrado ocurre justo al lado. Hay una escena en el relato de la crucifixión que merece su propia reflexión extensa, porque contiene en sí misma el germen de todo lo que hemos estado explorando. Es la escena de las crucifixiones romanas fuera de los muros de Jerusalén.
Cuando los romanos decidían ejecutar en masa a los rebeldes o criminales, usaban la crucifixión no solo como método de ejecución, sino como advertencia política. Las cruces se plantaban a lo largo de los caminos de entrada a las ciudades, en los lugares más visibles, para que todo el que llegara o partiera viera lo que Roma hacía con quienes resistían su autoridad. En los peores momentos del asedio del año 70, cuando los defensores de Jerusalén intentaban escapar de la hambruna, saliendo de noche en busca de alimento, los romanos los capturaban y los crucificaban en vista de los muros de la ciudad para desmoralizar a los sitiados. Josefo describe el momento con una frase que ya es casi insoportable en su brutalidad. Los soldados, por rabia y por odio, clavaban a los prisioneros en distintas posturas y eran tantos en número que no había lugar suficiente para las cruces ni cruces suficientes para los cuerpos. No había lugar suficiente para las cruces, ni cruces suficientes para los cuerpos. Los hombres que habían demandado la crucifixión de Jesús, que habían gritado «¡Crucifícalo!», ni que habían usado el sistema de ejecución romano para silenciar a un profeta galileo, vieron ese mismo sistema vuelto contra su ciudad con una escala que superaba cualquier cosa que hubieran podido imaginar. El instrumento de la muerte de Jesús multiplicado hasta que no había madera suficiente. No podemos leer ese detalle de Josefo de manera neutral si hemos leído los Evangelios. La imagen es demasiado específica, el paralelismo demasiado preciso para ser ignorado. Pero tampoco podemos leerlo con satisfacción. No hay nada satisfactorio en el sufrimiento de los inocentes que murieron en esas cruces del año 70. La mayoría de los que murieron en el asedio de Jerusalén no eran los sacerdotes corruptos ni los funcionarios complicados. Eran la gente ordinaria de la ciudad, los peregrinos atrapados, los niños, los ancianos, los que no tenían ninguna salida. El peso del juicio, como siempre ocurre en los juicios históricos, no cayó exclusivamente sobre los culpables. Cayó sobre toda una generación, sobre toda una ciudad. Esta es la dimensión de los juicios históricos que la teología debe manejar con honestidad y no con triunfalismo. Dios no es un calculador de consecuencias individuales perfectamente calibradas que asegura que solo los culpables sufran y que ningún inocente sea tocado. La historia opera de una manera mucho más terrible. Cuando los sistemas colapsan, colapsan sobre todos los que están dentro. Cuando los juicios llegan sobre toda la ciudad, no solo sobre sus líderes. El profeta Jeremías lo sabía. Había llorado sobre Jerusalén antes de que Nabucodonosor la destruyera en el año 586 a.C. Había predicado en el templo que si el pueblo no cambiaba de camino, el templo sería destruido. Había sido arrestado, golpeado, echado en una cisterna, humillado públicamente. Y cuando vino el juicio que él había anunciado, Jeremías no lo celebró, lo lloró. El libro de las Lamentaciones es el grito de un profeta que tuvo razón y quisiera haber estado equivocado. Jesús lloraba sobre Jerusalén, no con lágrimas de futura satisfacción, con lágrimas de un amor que ve el precipicio y sabe que los que ama van hacia él y no puede detenerlos porque el amor no fuerza la libertad. En Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ese detalle, al verla, lloró, ocurrió días antes de que Jesús entrara al templo y volcara las mesas. Primero lloró, luego entró. Primero sintió el peso de lo que iba a ocurrir. Luego actuó en consecuencia. Esta secuencia importa porque revela el carácter del juicio que estamos estudiando. No es el juicio de un Dios satisfecho de ver sufrir a los que lo rechazaron. Es el juicio de un Dios que lloró primero, que advirtió después,
que esperó 40 años, que predicó el Evangelio en esa misma ciudad a través de sus discípulos, y que finalmente dejó que las consecuencias de las decisiones tomadas se materializaran sin intervención especial para detenerlas. Hay una diferencia teológica crucial entre Dios castigando y Dios retirando la protección. La primera imagen es la de un Dios vengativo que activamente inflige daño. La segunda es la imagen más bíblicamente precisa de un Dios que durante décadas sostuvo en pie sistemas que merecían colapsar, que protegió a una ciudad que continuamente rechazaba la protección, onda que finalmente, después de agotar la paciencia de la gracia, simplemente dejó que la realidad funcionara como funciona cuando Él no interviene para sostener lo que de otra manera caería. La pregunta que nos hacemos entonces no debería ser ¿por qué Dios castigó a Jerusalén? La pregunta correcta es ¿por qué Dios la sostuvo tanto tiempo? Y la respuesta está en la oración del Gólgota, porque el Hijo pidió que no fuera inmediato, porque la misericordia quería dar tiempo, porque el amor no tira la palanca del juicio hasta que ha dado todas las oportunidades posibles de responder diferente. Hay nombres en el Nuevo Testamento que son pequeños monumentos a esas oportunidades aprovechadas. Saulo de Tarso, que presenció y aprobó la lapidación de Esteban en Hechos capítulo 7, que persiguió a los primeros creyentes en Jerusalén con celo brutal, que recibió cartas del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco, el mismo Saulo que se convirtió en Pablo y escribió la mitad del Nuevo Testamento, el mismo que en Gálatas capítulo 1 describe su transformación como una manifestación de la gracia que pudo haber llamado imposible cualquier observador externo. Si Saulo pudo ser alcanzado, cualquiera podía. Si el perseguidor más feroz de la iglesia primitiva terminó siendo su escritor más prolífico, entonces la ventana de gracia del primer siglo fue más amplia de lo que nadie podría haber predicho. Y eso también es parte de la historia. La historia de los hombres que mataron al Hijo de Dios no es solamente la historia de su destrucción. Es también la historia de la gracia que operó entre ellos, a través de ellos y a pesar de ellos, transformando en 40 años la cara religiosa del mundo mediterráneo con una velocidad que ningún sociólogo de la religión habría predicho. El movimiento que debería haber muerto en el Gólgota llegó a Roma antes de que Roma llegara a Jerusalén. El mensaje que Caifás quería silenciar se predicó en las sinagogas de la misma Jerusalén durante las décadas siguientes. El hombre que Pilato mandó ejecutar fue proclamado Señor y Mesías por miles de personas en la misma ciudad donde fue ejecutado, 50 días después de su muerte, el día de Pentecostés, y nadie fue capaz de refutar la proclamación con una sola evidencia contraria. Volvamos al momento de Pentecostés, porque es el contrapunto necesario a todo lo que hemos explorado sobre el juicio. En Hechos, capítulo 2, 50 días después de la resurrección, Don Pedro se pone en pie en Jerusalén y pronuncia el primer sermón cristiano de la historia. No en privado, no en una reunión clandestina. En público, frente a la multitud de peregrinos judíos que habían llegado para la fiesta de Pentecostés desde todo el mundo mediterráneo. Y en ese sermón, Pedro hace algo extraordinario. Acusa directamente. En Hechos 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No hay suavización, no hay eufemismo. Pedro, frente a la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado 50 días antes, dice, «Ustedes lo mataron». Y entonces dice algo más en el versículo 36. «Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo».
La respuesta de la multitud, según el versículo 37, es una que raramente ocurre después de un sermón de acusación. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». 3.000 personas respondieron ese día con fe. 3.000 personas que vivían en la ciudad donde Jesús había sido crucificado 50 días antes se sumaron al movimiento que los líderes de la ciudad habían intentado extinguir. Este es el milagro que precede y da sentido a todo el relato del año 70. El juicio no llegó a una ciudad que rechazó el Evangelio sin haberlo escuchado. Llegó a una ciudad que lo escuchó, que tuvo a los apóstoles predicando en el pórtico de Salomón, que tuvo señales y milagros documentados en los Hechos, que tuvo 40 años de testimonio vivo, y que en su liderazgo, en las estructuras de poder que tomaban las decisiones colectivas, continuó rechazando el cambio de dirección que el mensaje exigía. La responsabilidad que el año 70 revela no es la responsabilidad de un pueblo que no sabía, es la responsabilidad de un sistema que sabía y eligió no cambiar. Y aquí está el punto que más me importa de todo este estudio, el punto que quiero que quede como la pregunta más persistente en tu mente cuando este video termine. Nosotros sabemos. Tú, que has escuchado este estudio hasta este punto, sabes. Sabes lo que ocurrió en el Gólgota. Sabes lo que ocurrió al tercero día. Sabes lo que ocurrió en los 40 años que siguieron. Sabes el patrón. Tienes la información que Caifás tenía disponible si hubiera querido buscarla. Más la información que la historia de los siglos siguientes añadió. Y la pregunta que la Escritura invariablemente hace después de revelar la verdad no es ¿qué opinas? La pregunta es ¿qué harás? El saber no transforma. El reconocer transforma. El girar transforma. El saber es el primer paso, absolutamente necesario, pero solamente el primero. Hay personas que llevan décadas en iglesias, que conocen los textos, que pueden discutir la teología, que son expertos en la historia bíblica y que, sin embargo, han construido dentro de su propia vida exactamente el tipo de sistema que la casa de Anás representaba. Un sistema en el que la religión sirve al ego, en el que el conocimiento sirve al estatus, en el que la apariencia de piedad es el producto y la verdadera transformación del corazón es el precio que no están dispuestos a pagar. Jesús tenía palabras específicas para ese tipo de sistema también. En Mateo capítulo 23, en lo que se conoce como los 7 ayes contra los escribas y fariseos, dijo con una precisión que cortaba como bisturí: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de muerte por dentro. No era un insulto, era un diagnóstico, y la medicina que Jesús prescribía para ese diagnóstico era siempre la misma: honestidad radical consigo mismo, seguida de un giro de dirección que requería dejar atrás lo que el sistema había construido y seguirlo a él. En Mateo 19, cuando el joven rico preguntó qué debía hacer para tener vida eterna, Jesús no le dio una lista de rituales religiosos adicionales. Le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, no porque el dinero sea malo, sino porque, en ese caso específico, el dinero era el sistema que había reemplazado a Dios en el centro de la vida de ese hombre. La mesa que necesitaba ser volcada era la tabla de su balance personal. El texto dice que el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No enojado, no indiferente, triste. Es decir, comprendió exactamente lo que Jesús le estaba pidiendo y comprendió exactamente cuánto le iba a costar y eligió el costo de seguir igual sobre el costo de cambiar.
Esa tristeza del joven rico es el estado espiritual más común entre las personas que tienen acceso a la verdad. No la negación furiosa, no la indiferencia cínica, mas la tristeza de los que entienden perfectamente lo que se les pide y simplemente no están listos para pagarlo. ¿Estás en ese lugar hoy? Si es así, quiero decirte algo que el texto de Mateo 19 deja claro en el versículo 26, cuando los discípulos preguntan con asombro, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús responde, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ni siquiera el estar atrapado en ese sistema, ni siquiera el estar tan entrelazado con las estructuras que has construido que no puedes imaginar salir de ellas, ni siquiera eso es el final de la historia. Para los hombres es imposible. Para Dios es posible. El joven rico se fue triste. El texto no nos dice si regresó, pero la teología de la gracia nos dice que la puerta no se cerró detrás de él cuando se fue, que la invitación seguía vigente al día siguiente, y al otro, y durante 40 años si los vivió. Volvamos al momento de Pentecostés, porque es el contrapunto necesario a todo lo que hemos explorado sobre el juicio. En Hechos, capítulo 2, 50 días después de la resurrección, Pedro se pone en pie en Jerusalén y pronuncia el primer sermón cristiano de la historia. No en privado, no en una reunión clandestina, en público, frente a la multitud de peregrinos judíos que habían llegado para la fiesta de Pentecostés desde todo el mundo mediterráneo, y en ese sermón Pedro hace algo extraordinario. Acusa directamente. En Hechos 2, versículo 23, dice que a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No hay suavización, no hay eufemismo. Pedro, frente a la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado 50 días antes, declara, «Ustedes lo mataron». Y entonces añade en el versículo 36, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». La respuesta de la multitud, según el versículo 37, es una que raramente ocurre después de un sermón de acusación. Se compungieron de corazón y dijeron, «Varones, hermanos, ¿qué haremos?». 3.000 personas respondieron ese día con fe. 3.000 personas que vivían en la ciudad donde Jesús había sido crucificado 50 días antes se sumaron al movimiento que los líderes de la ciudad habían intentado extinguir. Este es el milagro que precede y da sentido a todo el relato del año 70. El juicio no llegó a una ciudad que rechazó el Evangelio sin haberlo escuchado. Llegó a una ciudad que lo escuchó, que tuvo a los apóstoles predicando en el pórtico de Salomón, que tuvo señales y milagros documentados en los Hechos, que tuvo 40 años de testimonio vivo y que en su liderazgo, en las estructuras de poder que tomaban las decisiones colectivas, continuó rechazando el cambio de dirección que el mensaje exigía. La responsabilidad que el año 70 revela no es la responsabilidad de un pueblo que no sabía, es la responsabilidad de un sistema que sabía y eligió no cambiar. Y aquí está el punto que más importa de todo este estudio, el punto que debe quedar como la pregunta más persistente en tu mente cuando este video termine. Nosotros sabemos. Tú, que has escuchado este estudio hasta este punto, sabes. Sabes lo que ocurrió en el Gólgota. Sabes lo que ocurrió al tercero día. Sabes lo que ocurrió en los 40 años que siguieron. Sabes el patrón. Y la pregunta que la Escritura invariablemente hace después de revelar la verdad no es ¿qué opinas? La pregunta es ¿qué harás? El saber no transforma. El reconocer transforma. El girar transforma. El saber es el primer paso, absolutamente necesario, pero solamente el primero.
Hay personas que llevan décadas en iglesias, que conocen los textos, que pueden discutir la teología con precisión académica y que, sin embargo, han construido dentro de su propia vida exactamente el tipo de sistema que la casa de Anás representaba. Un sistema en el que la religión sirve al ego, en el que el conocimiento sirve al estatus, en el que la apariencia de piedad es el producto y la verdadera transformación del corazón es el precio que no están dispuestos a pagar. Jesús tenía palabras específicas para ese tipo de sistema también. En Mateo capítulo 23, en los 7 ayes contra los escribas y fariseos dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de muerte por dentro». No era un insulto, era un diagnóstico. Y la medicina que Jesús prescribía para ese diagnóstico era siempre la misma: honestidad radical consigo mismo, seguida de un giro de dirección que requería dejar atrás lo que el sistema había construido. En Mateo 19, cuando el joven rico preguntó qué debía hacer para tener vida eterna, Jesús no le dio una lista de rituales religiosos adicionales. Le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. No porque el dinero sea malo, sino porque en ese caso específico el dinero era el sistema que había reemplazado a Dios en el centro de la vida de ese hombre. La mesa que necesitaba ser volcada era la tabla de su balance personal. El texto dice que el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No enojado, no indiferente, triste. Es decir, comprendió exactamente lo que Jesús le estaba pidiendo y comprendió exactamente cuánto le iba a costar, y eligió el costo de seguir igual sobre el costo de cambiar. Esa tristeza es el estado espiritual más común entre las personas que tienen acceso a la verdad. No la negación furiosa, no la indiferencia cínica, la tristeza de los que entienden perfectamente lo que se les pide y simplemente no están listos para pagarlo. Y si estás en ese lugar hoy, quiero recordarte lo que el texto de Mateo 19 dice en el versículo 26, cuando los discípulos preguntan ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y Jesús responde: «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible».